Hola chicos, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a hacer un repasito de la clase número 6 de la clase de grids. Ya tengo mi carpeta armada, pero primero quería así hablar un poquito sobre qué es Grid. Grid es una herramienta que apareció y que vino con el objetivo de solucionar algunas cuestiones que Flexbox ya venía solucionando, pero mejorando todavía y permitiéndonos por ahí más posibilidades. No mejorando Flexbox, sino permitiéndonos otro tipo de trabajo. Flexbox nos permitió, eh, perdón, Flexbox nos permitió empezar a maquetar un poco, acomodar nuestro contenido y hacerlo un poco más flexible, más adaptativo, más fácil de manipular. Grid lo que trae de ventaja es que nos permite, además de organizar contenido, también nos permite maquetar o, digamos, no solamente nos permite organizar contenido en una sola dimensión, como lo permite Flexbox, que recordemos nos permite organizar nuestro contenido en forma o de grillas, o, perdón, o de columnas o de filas, sino que Grid nos trae la solución a esto y nos permite organizar nuestro contenido en ambos ejes y poder hacer estructuras un poco más complejas. Así que vamos a pasar un poco, primero a ver algunos ejemplitos, a ver algunas cositas de cómo usarlos, las propiedades que podemos llegar a usar y después también mostrarles algunos ejemplos de proyectos en los que estuve trabajando que también les puede servir un poco de referencia para ver qué tipo de cosas se pueden hacer. Pero vamos a pasar a abrir esta carpeta en el Visual Studio y arrancar como siempre desde cero. Eh, ok, bien. Tengo la carpeta vacía. Así que voy a crear mi archivo index.html y dentro voy a crear la estructura inicial. Como siempre, vamos a ponerle un title de repaso de grids. Bien, y voy a crear mi carpeta styles para dentro cargar mi archivo style.css y en nuestro index lo vamos a linkear también como siempre y poniendo la ruta correcta de, perdón, style.css. Perfecto. Bien. Primero que nada voy a crear una estructura un poco más básica para mostrar bien el funcionamiento de grids y después mostrar algunas cositas que se pueden llegar a lograr que pueden llegar a ser interesantes. Voy a probar primero que esté todo funcionando. Vamos a abrir esto en el navegador con Go Live y ya tenemos nuestra página funcionando. Bien. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear algunas cajitas. Vamos a crear un contenedor que se llame caja y dentro varias cajitas para mostrar un poco el funcionamiento de las grillas. Vamos a crear unos 6 divs, perdón. Caja 1, caja 2, caja, y acá vamos a poner 3, 4, 5 y 6. Este le vamos a poner contenedor, mejor, a nuestro contenedor. Y a cada una de las cajas le vamos a poner caja, perdón, class caja. Y también a cada una le vamos a poner otra clase para poder identificarlas por separado. Vamos a ponerles caja y un numerito a cada una. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto lo preparo así para después poder usarlo más cómodo. Pero bueno, vamos a ir al CSS y vamos a arrancar. Primero que nada, como siempre, nuestro reset. Vamos a darle un margin 0, padding 0 y box sizing border box. Esto siempre recuerden al principio de nuestro documento de nuestro documento CSS. Y ya tenemos acá nuestras cajitas, ya sacamos los margins del navegador. Así que vamos a avanzar a ver cómo funciona este sistema nuevo de grillas que vamos a estar aprendiendo. Vamos a llamar a nuestra clase contenedor y le vamos a decir primero que nada, para arrancar con grid, lo primero que hay que hacer es darle un display grid al contenedor de los elementos que queremos ordenar. Nosotros queremos ordenar, organizar estas cajitas que tenemos acá, así que la clase, este elemento al que le vamos a aplicar display grid tiene que ser nuestro contenedor de todo esto. Si tuviéramos otro div donde tenemos otros hijos que queremos acomodar, deberemos aplicar display grid a ese elemento en particular. En este caso, lo que queremos acomodar son estos ítems, así que lo vamos a aplicar en su padre, en la clase contenedor. Bien, y después vamos a llamar también a todas nuestras cajas para ver, para poder visualizar mejor, le vamos a poner un borde a cada una. Así podemos visualizar mejor qué está pasando. Bien,
En este caso todavía no está pasando mucho, le aplicamos display grid, pero todavía no se nota nada porque no organizamos bien las filas y columnas que vamos a tener en esta de grid. Así que vamos a darle, primero que nada le voy a dar un ancho de unos 800 píxeles, solo para ir viendo bien lo que estamos haciendo, y también un alto height de 600 píxeles. Perfecto. 600 es mucho, le vamos a dar 400. Ahí está. Y bien. Vemos que si tenemos display grid o si no lo tenemos, lo único que va a cambiar a partir de ahora es cómo se organiza el contenido dentro de nuestro contenedor. Fíjense que al sacarle display grid, ahora ya no lo tiene más, simplemente el contenedor tiene un ancho y una altura. Si nos fijamos en inspeccionar el elemento, podemos ver que nuestro contenedor tiene ese ancho y esa altura, pero como los divs, digamos, no necesitan tanto espacio, no se van a tirar. Al aplicarle display grid al contenedor, ya empieza a pasar algo, que es que los elementos se estiran. Esto es por el Align Items Stretch que viene por defecto. Ahora lo vamos a ver en un ratito, pero de hecho ya lo podemos ir probando. Si vemos que le decimos que Align Items sea Flex End, por ejemplo, todos nuestros ítems se van a mover hacia abajo, digamos, hacia abajo de su celda. Fíjense la forma en que está trabajando esta grilla. Le vamos a sacar esto un segundo y vamos a venir acá a nuestro inspeccionador, porque al aplicar grid tenemos un elemento nuevo que aparece al costadito de nuestro div contenedor que dice grid. Si le hacemos clic, bueno, ahora por los bordes rojos no se ve. Vamos a quitar esto un segundo para mostrarlo mejor. Si le hacemos clic podemos ver que el navegador nos agrega las líneas divisorias de cada una de nuestros elementos, de cada una de nuestras celdas en realidad. Al aplicarle display grid automáticamente se están generando una celda por cada uno de nuestros elementos hijos que tenemos. Bien, y fíjense que cada elemento funciona como la celda, digamos. Ahora si le aplicamos un Align Items Flex End, lo que va a pasar es que todo el contenido de nuestro ítem se va a ir abajo de toda esa celda. Las celdas siguen ocupando todo el espacio del contenedor, pero el contenido que está dentro se empieza a alinear hacia abajo por el flex end que le dimos. Lo mismo si aplicamos un justify content flex end, se va a mover toda nuestra celda, todo nuestro contenido de la celda hacia la derecha, hacia el final de nuestra grilla. Bien. Vamos a volver a aplicarle el bordecito. Border un pixel solid red. Ahí está, para poder visualizar mejor cada una de las cajas. Y vamos a empezar a armar una grilla en el contenedor para ver cómo va a ir funcionando esto. Bien, vamos a crear un grid template columns. Y también vamos a crear un grid template rows. Estas son las dos propiedades que vamos a usar ahora. Lo que vamos a hacer acá es definir la cantidad y el tamaño de cada una de nuestras columnas, y lo que vamos a hacer acá es definir la cantidad y el tamaño de cada una de nuestras filas. Para definir el tamaño usaremos unidades de medida, usaremos valores de tamaño como lo venimos usando siempre, o también la nueva opción de fraction que nos trae Grid para utilizar esta parte. Y para determinar la cantidad será simplemente la cantidad de columnas que escribamos. Digamos, si ponemos un FR, básicamente vamos a tener dos columnas y esto ya automáticamente funciona como dos columnas. O incluso si tuviéramos 200 píxeles, automáticamente va a funcionar como dos columnas. Y si vamos a nuestro navegador, ya vemos que empieza a funcionar. Vamos a nuestro contenedor de grid y vemos que ahora tiene dos columnas nada más. Bien, el problema es que al darle columnas de 200 píxeles no va a ocupar todo el contenedor. En cambio, si le damos dos columnas de una fracción cada una, lo que va a hacer es dividir todo el tamaño del contenedor en dos fracciones. Y entonces ahora sí nos van a ocupar todo el contenedor. Esto es lo que está haciendo Grid con la fraction. Poner un fraction sería exactamente igual a poner dos columnas de 50%, digamos. El funcionamiento es el mismo. La diferencia es que si yo quiero modificar esta, yo quiero que la de la izquierda sea un poquito más grande que la de la derecha, y le digo que tenga 75%, por ejemplo, ahora empieza a pasar que nuestro contenido, perdón, se va fuera del contenedor. ¿Por qué? Porque estamos sumando acá 125%. Entonces, Fraction nos vino a solucionar también un poco eso para poder dejar de usar porcentaje y que sea tan incómodo manejar valores. Al manejar fractions podemos poner un FR que equivaldría a tener
dos columnas de 50% cada una. Pero si esta quiero que sea más grande, simplemente puedo poner 1,5 o 2 o lo que sea. Y esta no hace falta modificarla, se van a ir adaptando en proporción al ancho que tiene el contenedor. Y fíjense que funciona perfectamente y no sobrepasa el tamaño de nuestro contenedor. Vamos a ver si poniéndole un border, un pixel solid green, por ejemplo, podemos ver, vamos a ponerle 2, así lo vemos mejor. Podemos ver ahí el borde de nuestro contenedor y qué pasa si ponemos dos FR y un FR, a diferencia de si ponemos, por ejemplo, 50% y 75%. Pasa que nuestro contenido se va fuera de nuestro contenedor que tiene acá el borde verde. Perfecto. Esa es la ventaja un poco de Fraction, que nos permite trabajar de manera porcentual o quizás en fracciones, digamos. Divide nuestras columnas porcentualmente, pero siempre respetando el ancho de nuestro contenedor. Bien, vamos a agregar un par más de columnas. Vamos a decirle que sean unas 6, podemos poner así, 6 columnas iguales, podemos poner 6 veces un FR y lo que va a ser generarnos 6 columnas exactamente iguales. Fíjense cómo se ordenan ahí. Y recuerden que para poder usar varias columnas iguales no hace falta declararlas todas por separado, porque imagínense que por ahí con 6 no es tan molesto, pero si tenemos que hacer 30 columnas va a ser un poco más engorroso escribir un FR 30 veces y que sepamos realmente cuántas hay después al momento de revisar el código. Lo que podemos hacer es usar la función de repeat. En repeat y adentro de los paréntesis vamos a escribir primero la cantidad de columnas que van a ser, es decir, la cantidad de veces que se va a repetir lo que luego pongamos, vamos a poner 6, y lo que pongamos después de la coma va a ser eso que se va a repetir la cantidad de veces que hayamos dicho acá. Por ejemplo, un FR. Si escribimos esto, lo que va a pasar es que se va a repetir 6 veces un FR. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Qué pasa si en lugar de 6 tenemos 7, por ejemplo? Va a ser el mismo resultado, pero nos va a sobrar una columna porque ya no tenemos tantas cajitas para completarlas todas. Bien, no importa, lo vamos a dejar en 8 de hecho. Bien. Y vamos a agregar ahora la cantidad de filas. El grid template rows funciona exactamente igual que el grid template columns, pero para las filas de nuestra grid. Entonces, supongamos que le decimos que tenga unas 3 filas de un FR. Va a funcionar así. Si lo inspeccionamos lo podemos ver mejor incluso. Le hacemos clic al botoncito de grid en nuestro contenedor y vemos que está generada nuestra grilla. ¿Cómo está generada? Con 8 columnas. Tenemos 6 cajitas, por lo cual nos sobran 2 columnas. Y también tenemos 3 filas. En este caso todas las cajitas no están completando todo porque solo tenemos 6 y tenemos 8 por 3. Entonces, digamos, claro, las cajitas no nos van a llegar a llenar todo. Pero no es necesario y de hecho podemos acomodar estas cajitas dentro de esta grilla sin ningún problema. Para hacer eso podemos usar las Grid Template Areas o también tenemos otras herramientas que podemos llegar a utilizar. Vamos a tratar de cubrir un poco toda esa parte para que veamos todas las opciones que tenemos para poder acomodar las cajitas o el contenido que nosotros queremos acomodar dentro de una grilla. Para eso lo que voy a hacer es solamente dejar 4 columnas y 3 filas porque si no se va a hacer un poco molesto trabajar con tantas columnas en este caso. Así que vamos a venir acá abajo en nuestro mismo contenedor siempre vamos a declarar grid template areas. ¿Y cómo funcionan las áreas? Bien, las áreas funcionan declarando nuestro contenido dentro de jueguitos de comillas, dentro de pares de comillas. Siempre la cantidad de pares de comillas que va a haber va a ser la misma cantidad de filas que tengamos. Es decir, en este caso tenemos 3 filas, vamos a necesitar 3 pares de columnas. 3 pares de comillas, perdón. Yo lo suelo hacer una abajo de la otra para poder visualizarlo mejor e incluso ahora cuando les muestre cómo lo organizo, por ahí les sirve verlo así, se ve un poco más claro y lo van a poder entender mejor. Entonces, nosotros tenemos 3 filas, ya las declaramos aquí con las comillas en las áreas. Recuerden, por cada fila que tengamos tenemos que tener un par de comillas y después por cada columna que tengamos tenemos que tener un valor aquí dentro de las comillas, es decir, vamos a tener que tener en este caso
4 valores, 4 cositas declaradas acá dentro de las comillas. Bien, y en cada una de las filas obviamente serían 4 también. Ahora, supongamos que nosotros queremos que la caja 1 ocupe todo el ancho de la parte superior. Esto se podría hacer simplemente escribiendo acá caja 1, caja 1, caja 1, caja 1. Y lo que pasaría acá es que nos va a ocupar de esta primera fila todo el ancho la caja 1. Bien. Y supongamos que queremos que caja 2, 3, 4 y 5 estén en la segunda fila. Vamos a poner caja 2, caja 3, caja 4 y caja 5 dentro de las mismas comillas. Y por último, la caja 6 queremos que ocupe todo el ancho como si fuera un footer. Entonces vamos a decirle caja 6 4 veces también. Perfecto. Ahí, si podemos visualizarlo un poco, fíjense, en nuestra grilla tenemos 4 columnas y 3 filas. Y dentro de estas comillas, también lo podemos ver así, ¿no? Como una especie de tabla ya armadita acá en el CSS, que tiene 4 columnas y 3 filas en este sentido. Me parece que así es un poco más fácil de verlo. E incluso lo que suelo hacer yo cuando, por ejemplo, tenemos uno de estos elementos que es más largo, porque justo ahora caja y un numerito ocupan exactamente el mismo espacio, pero si esto se llamase cajita, por ejemplo, lo que yo suelo hacer con el siguiente es hacer una tabulación para que queden alineados y poder seguir viendo esta estructura de tabla en el mismo CSS, que me parece más visualmente entendible, más fácil de comprender qué se está haciendo cuando están alineados y todas coinciden armando esta especie de tablita. Eso es lo que les quería mostrar antes. Bien, ¿y qué hay que hacer ahora para que estas grid template areas funcionen? Porque yo guardé esto y el contenido se me sigue mostrando igual. Yo lo que quiero es que se me muestre como acá lo declaré. Lo que hay que hacer es declarar las grid áreas en cada uno de los elementos. Por ejemplo, voy a llamar a caja 1 y le voy a decir que su grid área es caja 1. Y recuerden, lo que aparece acá, lo que ponemos como nombre de la grid área, va sin comillas en este caso, y acá dentro de las comillas tiene que coincidir exactamente con eso. Fíjense que esto no es necesario que coincida con la clase, sino con la grid área que le estamos declarando a esa clase. Por ejemplo, si la grid área de caja 1 yo le voy a poner que sea primera, por ejemplo, en este caso en las grid template areas acá debería decir primera, porque lo que tiene que coincidir entre estas dos cosas es lo que está dentro. Grid area, lo que está dentro de grid area tiene que coincidir con lo que está dentro de grid template areas. Eso lo primero. Vamos a dejarlo en caja 1 y voy a hacer lo mismo con el resto de las cajitas. Caja 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá también 6, 5, 4, 3 y 2. Me olvidé de uno, de la caja 1 ahora. Caja 1 y caja 1. Perfecto. Ahora si yo guardo esto y vamos a nuestro navegador, vemos que ya nuestro contenido se armó en la misma tablita que estábamos armando acá mismo. Vamos a achicar esto y vamos a mostrarlo juntos. Podemos ver ahí que nuestro, a ver si lo achico un poco más todavía. Ahí está. Podemos ver ahí que nuestro template areas, que tiene como una especie de tabla acá que se puede ver un poquito. Tenemos caja 1 ocupando exactamente toda la parte superior. Caja 2, 3, 4 y 5 ocupando la parte del medio, igual que acá. Y caja 6 ocupando toda la parte inferior. Fíjense que si yo saco una de estas de estos elementos acá en caja 6, yo lo saco, nuestra página completamente se rompe. ¿Por qué? Porque en las grid template areas tenemos que respetar lo que hayamos dicho acá. Nosotros dijimos que vamos a tener 4 columnas y 3 filas y no podemos en una de esas filas tener solamente 3 columnas. Lo mismo si hiciéramos esto, se acomodarían así, pero fíjense que sigue tirando este error porque ahora caja 5 no lo estamos poniendo en ningún lado. Entonces, esto que hacemos en template areas tiene que respetar lo que hayamos declarado acá. Es decir, por cada fila un par de comillas y por cada columna una palabra dentro de cada fila. Eso es lo que debemos completar ahí. Y además, eso también tenemos que agregar cada uno de los elementos. Fíjense que si caja 5 no lo uso, se empieza a romper también porque es parte de la grilla, pero no lo estamos declarando dentro de las áreas. Entonces es importante que cada uno de los elementos esté usado dentro de las áreas y también que las áreas respeten la estructura que declaramos en columns y rows.
Bien, por último, supongamos que no queremos que caja 6 ocupe todo el ancho, sino que acá quede un espacio vacío, que no haya nada. Lo que podemos hacer en lugar de escribir caja 6 es usar un punto. Si ponemos un punto, vemos que este espacio ahora queda vacío, caja 6 termina acá, e incluso puede ocupar la mitad. Vamos a poner otro punto acá, y así lo podemos ir acomodando. Supongamos que caja 1 queremos que esté solamente de la mitad para la derecha, podemos hacer dos puntos reemplazando las primeras partes. Y lo que suelo hacer yo para entender mejor esto es agregar puntos. Si los ponemos todos juntitos no generan ningún error y funcionan como uno solo. Si ponemos así, y yo lo suelo hacer así para, de nuevo, poder visualizar bien la tabla que estoy armando. Y fíjense que acá podemos ver la parte de la izquierda va a quedar vacía, caja 1 va a ocupar la parte de la derecha, caja 2, 3, 4 y 5 igual que antes, y caja 6 va a ocupar la parte de la izquierda y el final va a quedar vacío. Y así lo podemos ver bien acá. Caja 1 está ocupando solamente esta mitad y caja 6 solamente esta otra. Bien, incluso si yo quisiera acomodar elementos, por ejemplo, que caja 3 yo quiero que ocupe acá toda la izquierda de caja 1, esto se puede hacer simplemente reemplazando esta parte por caja 3. Fíjense que están adyacentes, están pegaditos y se puede usar perfectamente así. Y vemos que se empieza a generar una estructura un poco más compleja. Pero fíjense, y hay que tener mucho cuidado con eso, no se puede hacer, por ejemplo, esto, poner la caja 3 acá también. Cuando hacemos eso, automáticamente se rompe todo nuestro grid. ¿Por qué? Porque estamos intentando meter la caja 3 en un espacio que no es rectángulo, básicamente. Podemos tenerlo de arriba para abajo o también podríamos tenerlo de derecha a izquierda, como tenemos caja 6 y caja 1. Pero no podemos cruzarlo y tener caja 1 acá también, por ejemplo. No podemos tener horizontal y vertical un mismo elemento porque no pueden acomodarse en espacios que no sean un cuadrado o un rectángulo. Eso es muy importante. Pero sí lo que podemos tener acá sería caja 2. Y ahí tendríamos caja 2 ocupando ese espacio vertical. Pero bueno, lo mismo acá podemos completar con caja 4, por ejemplo. Y acá podemos completar con caja 5, por ejemplo, para que queden así verticales. Y fíjense cómo se empieza a acomodar nuestro contenido. Entonces, podemos ver así que hay muchas formas de organizar nuestro contenido, mucha versatilidad también porque se pueden organizar tanto en filas como en columnas. Pero tengan cuidado con eso que les dije, no se pueden organizar, no se puede hacer que la caja 3 ocupe, digamos, este espacio de arriba de la caja 2 y también este espacio en la parte de abajo. No se pueden cruzar así, siempre tienen que tener esta forma de rectángulo o cuadrado. Bien. Eh, bueno, en definitiva eso. Después quería mostrarles también por ahí cómo armar una especie de encabezado. Voy a, a mostrarles algunos ejemplos. Ayer estaba viendo a ver qué ejemplos buenos les podía mostrar y les quería mostrar este ejemplo, primero que nada, de mi proyecto que hice para este curso, que fue donde lo tengo guardado. A ver, este proyecto que tenemos acá. Este es, exactamente. Este proyecto, por ahí algunos ya lo vieron, es el proyecto final de mi curso de desarrollo web, el que están haciendo ustedes ahora. Y lo que hice acá, esta parte es básicamente una grilla. Esto está armado con grid, literalmente. Lo hice con CS Grid. Y lo que tenemos, fíjense, son 4 columnas y 2 filas. Si lo vemos bien, tenemos 2 columnas por acá. Y después este logo grande que está ocupando 2 columnas extra horizontalmente. Y también las 2 filas verticalmente. Mientras que esta parte ya tenemos ocupando... Es más, vamos a tratar de generar algo así en nuestra página. Pero vamos a abrir otro archivo mejor para hacer esto. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a nuestros styles, a decirle que tenga index.css y vamos a crear otro archivo HTML que se llame mileta.html, así lo identificamos, y un archivo CSS que se llame mileta.css. Así trabajamos con estos archivos por separado. Y vamos a tratar de replicar. Es más, hay que corregir algo acá. Esto tiene que llamar al index. Bien, ahora sí. Y vamos a tratar de replicar esta estructura. Obviamente no con tanto detalle, no con tantos colores, pero la misma estructura que tenemos acá la podemos replicar en otro HTML. Ahí está.
Mileta. Vamos a poner ejemplo de Mileta. Y acá adentro le vamos a declarar nuestras propiedades. Vamos a crear nuestros elementos, un div class container, y dentro necesitamos que tenga 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Bien, vamos a hacer nuestro div class logo. También vamos a ponerle acá Mileta. Después vamos a declarar nuestro div class quién soy, div quién soy, quién soy. Después tenemos servicios, div servicios, servicios, productos y contacto. Perfecto, ahí ya tenemos todos nuestros 5 ítems dentro de nuestro container, y lo que queremos hacer es una estructura parecida a esta. Entonces vamos directamente al CSS, vamos a crear nuestro reset, margin 0, padding 0 y box sizing border box. Bien, lo primero que hay que hacer es llamar a nuestro container y darle un display grid. Así que vamos a llamar a nuestro container y le vamos a decir, primero que nada, que tenga un display grid, pero también lo que queremos, fijémonos, es que tenga un 100% de ancho y un 100 bh de altura, es decir, que ocupe el 100% de altura de nuestro viewport. El viewport, recuerden, es el espacio que tenemos aquí dentro del navegador para poder visualizar nuestra página. No es el tamaño de nuestra pantalla, es el espacio que nos deja el navegador. Esto va a depender del dispositivo que estemos mirando. Si estamos mirando en un celular, por ejemplo, nuestro viewport va a ser este espacio. Todo el espacio donde se ve nuestro sitio es el viewport. Pero el viewport no cuenta con todo lo que hay debajo, digamos. El viewport, el 100 bh, por ejemplo, la altura de viewport, solamente cuenta la parte visible inicial. Este tamaño, este espacio que tenemos en el navegador para visualizar. Entonces vamos a darle un ancho del 100% y una altura de 100 bh. Perfecto. Vamos a abrir este archivo de Mileta acá. Vamos a poner Mileta. Y ya tenemos acá nuestros elementos. Bien, hay que conectar nuestro CSS aquí arriba. Link CSS. Y nuestro archivo está en styles y se llama mileta.css. Bien, ahora sí. Ya tenemos nuestro grid armado. Fíjense que al ponerle 100 bh se empiezan a tirar las cosas entre sí. Y vamos a armar nuestra estructura de grillas. Lo que tenemos es un grid template columns y también grid template rows. Esto lo vamos a necesitar. Y entonces chequemos de nuevo cómo está armado. Tenemos 4 columnas y 2 filas. Entonces vamos a poner un repeat de 4 por un FR y 2 filas de un FR. Perfecto. Vamos de nuevo a nuestro CSS, a nuestro navegador, y vemos que ya se empiezan a acomodar un poquito las cosas. Lo que pasa es que el contacto aparece acá abajo porque todavía no declaramos cómo queremos que funcione el loguito de Mileta. Vamos a declarar primero estas clases. Vamos a poner un color de fondo a cada una. Vamos a llamar al logo y le vamos a decir que tenga un background color de este color. Vamos a llamar a quién soy, servicios, producto, contacto. Quién soy, servicios, productos y contacto. Bien, en quién soy le voy a poner un background color de este color. En servicios vamos a poner este color. En productos vamos a elegir este. Y en contacto vamos a elegir este. Perfecto. Vamos a guardar y vamos al navegador. Y ahí vemos que ya nuestros cuadraditos se empiezan a formar. Perfecto. Lo que queremos ahora es que Mileta ocupe todo este espacio de la mitad de la pantalla, digamos, como tenemos acá. Y el resto de los ítems se acomoden en esta parte de la derecha. Hay varias formas de lograrlo. Lo más sencillo sería usar grid areas, por ejemplo, para poder verlo bien. Vamos a poner un grid template areas. Y lo que vamos a querer es que tengamos de nuestras 4 columnas, fíjense que tenemos 2 filas, así que vamos a necesitar 2 pares de comillas. Y en nuestra primer par vamos a tener 4 columnas, donde vamos a tener
Fijémonos, en las 4 columnas tenemos el logo, en esta otra tenemos el logo y quizás si lo vemos así, con la grilla acá seleccionada, podemos verlo mejor. Qué loco. A ver cómo está armado esto. Pensé que estaba armado diferente. Qué curioso. La forma en que lo armé a esto fue dos columnas, perdón, una columna de 2 FR y después, bueno, también se puede armar así. A ver, que la forma en que lo armé fue básicamente 2 FR, 1 FR, 1 FR. Y vamos a ver cómo lo armaríamos. Pero claro, en este caso simplemente el logo tiene el doble de ancho y por eso va a funcionar como funciona. Y lo que quedaría sería poner logo, quién soy, servicios en nuestras 3 columnas y después logo, productos, contacto y así cubriríamos las 3 columnas que tenemos y las 2 filas que tenemos. El logo y en esta parte está ocupando la columna de 2 FR, quién soy productos está ocupando la columna de un FR y servicios contactos está ocupando la última columna de un FR. Y fíjense que el logo ocupa las 2 filas que tenemos y por eso va a ocupar justo la mitad de la pantalla. Bien, vamos a declarar las grid area en cada uno de estos. Grid area va a ser logo, después en quién soy va a ser quién soy, servicios, servicios, productos y contacto. Bien, contacto, ahí está. Al guardar yo voy a ir al navegador y automáticamente ya se me va a acomodar todo como esperamos, así de mágico. Y está funcionando perfectamente. Fíjense que al compararlas están los puntos de quiebre exactamente en el mismo lugar y funciona perfectamente. Básicamente así funcionaría una especie de grilla para hacer algo parecido a esto. Después obviamente habría que acomodar el resto de las cosas. Pero lo que les quería mostrar era que antes yo tenía 4 columnas de un FR. Es más, lo tenía con repeat, repeat 4 de un FR. Y simplemente lo que habría que hacer es que el logo ocupe 2 de estas 4 columnas en las template áreas para que forme este cuadrado que estamos viendo acá. Ahora ocupa 2 filas y 2 columnas y el resto se siguen acomodando igual y el resultado final es el mismo al final. Vamos a probar qué pasa si tenemos 5 y el logo le hacemos que ocupe una columna más de esas 5. Logo y logo. Fíjense que simplemente se estira un poco. Pero si obviamente estamos usando 4 columnas y el logo ocupa 2 de ellas, va a ocupar exactamente la mitad de la pantalla. Y por eso está pasando esto de que ocupa esta mitad. Después, para acomodar nuestro contenido dentro de cada uno de estos elementos, simplemente podemos usar Flexbox o Grid también si es que vale la pena, si es que hay otra estructura más que tenemos que organizar acá adentro. Pero si queremos, por ejemplo, simplemente centrar estos elementos que tenemos acá, podemos llamar a cada uno de nuestros divs, o sea, cada uno de nuestros divs que está dentro del container. Eso lo podemos llamar así, container, y buscame cada uno de los divs que estén adentro y ponerles un display flex, un justify content center y un align items center, y lo que va a hacer es centrarnos nuestro texto en el medio de nuestros divs. Y fíjense que ya se generó una estructura de grilla que es geométrica, pero es un poco más alternativa a la común de encabezado, contenido, sidebar y footer que solemos ver, que capaz se puede llegar a jugar de otra forma y ser un poco más interesante. Pero bueno, también lo que le quería mostrar es que hay otra alternativa. Recuerden, esta es la forma más clásica que tenemos de centrar elementos en un contenedor actualmente. Pero hay una nueva forma que nos trajo Grid, que es simplemente reemplazar. A ver, si nosotros reemplazamos Flex por Grid acá, esto va a funcionar igual. Pero Grid nos trae una propiedad nueva que es Place Items Center. Y lo que nos permite es darle un Justify Content y Align Items en una sola línea. Y lo que nos va a hacer es centrar los elementos en nuestro contenedor. Básicamente eso. En realidad centrar el contenido del mismo contenedor. Bien. Esto es un poco lo que se puede lograr con Grid. También, fíjense que dentro tengo otra estructura en la página. Esto creo que no está hecho con Grid exactamente, pero es algo que fácilmente se podría lograr con Grid, incluso con filas automáticas para que se vayan adaptando según el contenido que tienen. En esta parte de contacto también.
Está hecha con... Se podría manejar con Grid, esto lo hice con otra herramienta, pero con Grid funcionaría muy bien y se podría hacer muy fácil porque fíjense que son simplemente dos columnas dividiendo la pantalla a la mitad. Y otro ejemplo que quería mostrarles es otro proyecto en el que estuve trabajando hace poco para un cliente, que es esta página. Y es una página muy loca porque parece que tiene todos los elementos ubicados bastante de forma aleatoria. Si nos ponemos a ver, parece que no hay ningún orden en lo que estamos viendo. Y no hay nada que coincida ni nada Parece todo un caos de cosas que están tiradas así desordenadas. Esto fue lo que pidió el cliente. em, pero, pero, por detrás hay una grid gigante que está conteniendo cada uno de estos elementos. Podemos hacer clic derecho acá y darle a inspeccionar. Y vamos a ver que en nuestro main, que es lo que contiene básicamente todo esto, tenemos un botoncito de grid. Si le hacemos clic, automáticamente, y voy a cerrar esto así lo podemos ver mejor, vemos que se nos abre acá, nos aparece ya la grilla con la que yo trabajé esta página. Tenemos una grilla totalmente enorme, fíjense que la grilla es de 18 columnas y 59 filas, porque llega hasta acá abajo. El footer no es parte de la grilla, pero el resto de la página está conformada por una grilla muy grande, porque lo que pasó fue que el cliente quería este diseño con las cosas bastante aleatorias en donde estaban ubicadas. Entonces lo que hice fue pedirle la grilla con la que trabajó ese diseño y poder así generar el grid para la página. Quizás no es la mejor forma de hacerlo con una grilla, a mí me pareció lo más cómodo en ese momento y el resultado quedó bastante bien, quedó bastante igual a lo que el cliente quería ver en su página. Y fíjense que la grilla, cada uno de los elementos que tenemos acá están apoyados en la grilla. Fíjense que cada imagen arranca y termina de los lados también y de arriba. O sea, todo está colgando de la grilla. Fíjense que esta imagen arranca justo en esta línea de la grilla. Este texto también está alineado con la grilla. Esta imagen que está acá, este video, todas las partes de esta página están colgando de la misma grilla. Y toda la grilla tiene las mismas dimensiones, salvo las columnas de la izquierda y la derecha, que son un poquito más chiquitas, porque eran una especie de márgenes. Pero después, si nos ponemos a fijar, estas imágenes, por ejemplo, estas dos que están acá, arrancan en el mismo lugar en la parte izquierda. Incluso esta que está acá abajo con esta que está acá arriba, eh, funcionan en el mismo lugar. A pesar de que a simple vista por ahí no lo notamos. Si quitamos esta grilla del medio, vemos que es más difícil notar esa coincidencia y parece que todo está un poco más aleatorio. Entonces, les quería mostrar este ejemplo para mostrarles un ejemplo de una página hecha con grid, que no necesariamente es una página cuadrada o estructurada o muy geométrica, o con cosas de una mitad para la otra mitad, sino que se pueden generar estructuras un poco más complejas con elementos que parecen más orgánicos o más aleatorios, que no están específicamente ocupando toda la grilla. Además, no hace falta que nuestros elementos ocupen exactamente toda la grilla. Fíjense que acá otra vez tenemos muchos elementos, muchas celdas de nuestra grilla vacía. En esta parte de la grilla no hay absolutamente nada. Los ítems solamente los vamos poniendo donde necesitamos. Esto obviamente no lo trabajé con grid áreas porque sería una locura de escribir tantas líneas de áreas. Al principio lo quise hacer así, pero después me di cuenta que era muy difícil manejarlo así. Sobre todo si después queríamos ir moviendo y modificando cosas, iba a ser imposible mantenerlo. Entonces lo trabajé de otra forma. Que les puedo mostrar un poquito cómo funciona esa forma, así lo tienen en cuenta por si en algún momento lo necesitan. En esta página me acuerdo si incluso se pueden mover estas cosas entre sí. Esto ya es otra cosa que pidió el cliente, pero estaba divertido. Y bueno, vamos a ver cómo funcionan un poco estas cosas, estas nuevas formas de organizar que no son las grid template áreas. Bien, vamos a venir acá a inspeccionar nuestra página esta y vamos a... Debería haber por acá una parte de grillas, si no me equivoco. Hay una parte que me está faltando. Bueno, no lo puedo ver acá. Bien,
Lo que les quería mostrar es, fíjense que nosotros tenemos acá nuestra grilla armada y tenemos 4 columnas. Pero la forma en que vamos a trabajar necesitamos verlo de otra forma. No que tenemos 4 columnas, sino que tenemos 5 líneas divisorias. Tenemos la primera contra el margen izquierdo, esta sería la línea número 2, esta la línea número 3, esta la línea número 4 y la de final la número 5. Perfecto. En este caso, son 5 elementos y no es muy complejo la estructura, podemos simplemente usar Grid Template Areas. Eso está muy bueno y además es para mí lo más visualmente fácil de entender, porque todas las cosas se alinean así como en una tablita, entonces acá lo podemos visualizar muy fácil. Pero si es por ahí una estructura más compleja, podemos organizar el contenido de otra forma. Vamos a borrar todas las grid áreas, o mejor las dejo comentadas, ¿no? Eh, así les queda también cuando les control K C, control K C, ahí está, así, perfecto. Y voy a también dejar, uy, me olvidé de comentar, a ver, ahí está. Vamos a seleccionar todo esto para así, 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 así y así. Lo voy a comentar simplemente. Ahí está, y esto lo voy a pasar para abajo. Ahí está. Perfecto. Para que les quede también cuando puedan descargar el documento, poder ver estas propiedades si las necesitan probar. Bien. La forma en que vamos a trabajar ahora se van a llamar grid row y grid columns. Grid template rows, grid template columns. Y la forma de trabajar acá dentro de cada una de estos elementos va a ser grid row, grid column. Perfecto. Primero que nada vamos a ver qué pasa ahora que eliminamos todas las grid áreas. Vamos a ir a nuestro navegador y vemos que volvió a acomodar los elementos de forma por default, por defecto, porque sacamos todas las grid áreas y queremos volver a acomodarlo, pero sin las grid áreas. Vamos a ver qué otras opciones hay. Recordemos, tenemos 5 líneas de columnas y 1, 2, 3 líneas de filas, porque son 2 filas. Tenemos la línea del comienzo, la línea del centro, que nos separa las 2 filas, y la línea del final. Estas líneas son importantes porque para esta forma que vamos a ver necesitamos usar estos numeritos y no la cantidad de columnas o filas que tenemos. Vamos a decir que nuestro logo va a arrancar en la línea 1, entonces vamos a decirle grid column start y va a ser la línea 1 y grid column end. Si le ponemos línea 2, básicamente va a quedar exactamente igual porque la línea 2 es esta donde está terminando, pero fijémonos que si le decimos 3 en lugar de 2, lo que hace es que nos lleva hasta la línea 3, es decir, arranca en la línea 1, pasa por la línea 2 y termina en la línea 3. Lo mismo podemos hacer con las rows. Podemos decir que nuestro logo va a ocupar grid row start, va a arrancar en la línea 1 porque es la de acá arriba y va a querer terminar en la 3 también. Así que le vamos a decir grid row end 3 y fíjense que ya se nos acomodó todo el resto, esto por medio por defecto, pero que el logo ya se nos acomodó como queremos. Arranca en la línea 1 tanto de fila como de columna y en ambas también termina en la 3. Hay una forma de hacer esto más cortito, que en lugar de grid column start y grid column end, podemos simplemente decir grid column y le declaramos el start y el end con una barra en el medio. Le ponemos que arranque en la línea 1 y termine en la 3. Y lo mismo podemos hacer con grid row, que arranque en la línea 1 y termine en la línea 3 de nuestra grilla. Y así se nos acomoda el documento. Si decimos que de row vaya de 1 a la 2, por ejemplo, nos va a quedar así como viene por defecto, arranca en la 1 y termina en la 2. Y si queremos que en las columnas, por ejemplo, siga hasta acá donde dice quién soy, podemos decirle que vaya de la línea 1 a la 4. Si queremos de otra forma que ocupe todo este ancho, podemos decirle que vaya de la línea 1 hasta la 5. Y así va a ocupar todo el ancho de la parte superior. Y así podemos ir acomodando los elementos sin ningún problema. Básicamente es eso. Y después, obviamente, podemos hacer lo mismo con los demás. Por ejemplo, quién soy, grid column, le voy a decir que arranque en la línea 1 y siga hasta la línea 3. En este caso va a ocupar
2 columnas de las 4 que tenemos. Y lo mismo con todos. Podemos ir acomodando así los elementos sin ningún problema. Voy a dejar igualmente esto en 3 y en 3. Y como lo tengo así, el resto de los elementos no hace falta acomodarlos. Pero si quisiéramos cambiarles de orden, se podría hacer sin ningún problema. Con las grid areas o también con esto de grid column y grid row se podría hacer, por ejemplo, si quisiéramos que quién soy arranque en la línea 2, o sea que quién soy esté acá abajo donde está contacto, podemos venir a quién soy y decirle que grid column, y vamos a ver cómo lo haríamos. Las columnas arrancaría en la línea 4, que es esta, y terminaría en la 5. Entonces vamos a decirle 1/5. Y grid row arrancaría en la línea 2, que sería esta. Acá tenemos la 1, acá la 2. Y terminaría en la 3. Así que le decimos 2/3. Y ahora vamos a tener, perdón, grid column. Le dijimos que arranque en la columna 1 y tiene que arrancar en la 4. Y ahí tenemos a quién soy aquí debajo. Fíjense cómo se van acomodando. Y además el resto de los elementos van tomando su lugar. Se van corriendo. Se van acomodando cada uno donde va teniendo espacio. Eso es lo bueno también de esta parte de grids. Y fíjense que ya tenemos quién soy acá abajo. La forma en que lo hicimos fue que arranque en la línea 4 de la grilla y termine en la 5. Y que arranque en la línea 2 de las filas y termine en la 3. Y eso fue la forma en que lo acomodamos aquí. Lo mismo obviamente se puede lograr con áreas, cambiando quién soy por contacto del lugar y listo. Pero quería mostrarles esta otra forma de poder trabajar las grillas. De todas formas, lo que voy a comentar va a ser esto mejor. Voy a comentar esto y voy a comentar esto también. Y lo que voy a dejar activo va a ser todo esto que había comentado antes, porque me parece que es lo más fácil de entender y además es lo que vimos también en clase. Entonces está bueno que puedan tenerlo eso usado mejor y no lo que les mostré ahora. Perfecto, vamos a ver que todo funciona otra vez. Genial. Y lo que les decía, si quieren poner quién soy en el lugar de contacto, simplemente bastaría con intercambiar quién soy y contacto en esta parte de las áreas y digamos va a funcionar igual. Incluso si quisiéramos que el servicio esté acá gigante y luego esté acá chiquito, simplemente bastaría por reemplazar servicios con logo, o sea, intercambiarlos entre sí y vemos que se cambian de lugar sin ningún problema. Perfecto, eso quedó clarísimo me parece. Y también la forma de acomodar las grid template áreas que me gusta es esta que les decía, ¿no? De poder tener los ítems con una tabulación en el medio entre cada uno para poder, a ver, para poder visualizar mejor la especie de tabla que se nos arma acá en las grid template áreas. Perfecto. Ahora sí, creo que nada más. La otra cosa que queda para ver es el gap que podemos usar en grid. Vamos a ver qué pasa si le ponemos un gap de 10 píxeles, por ejemplo. Vamos a ver que los ítems se nos separan entre sí. Eso es lo que hace el gap, básicamente. Si le ponemos un gap de 60 píxeles, la separación va a ser mayor. Y vemos que los ítems además se achican entre sí para poder ocupar el espacio que ocupan. Además del gap con grid, obviamente se nos agregó dos propiedades más que son column y row gap. En Flexbox no las necesitamos porque Flexbox labura en una sola dimensión, entonces siempre el gap que vamos a necesitar va a ser en una sola dimensión. Pero con grid se nos agregó column gap y row gap, que nos permite separar los gaps de cada uno. Por ejemplo, si entre columnas queremos que haya 10 píxeles y entre filas que haya más, que haya unos 60 píxeles, podemos declararlos por separado y nos va a funcionar perfectamente. Esto es lo que hace column y row gap. Esto también se puede hacer directamente con la propiedad de gap que vimos antes, declarándole dos valores. Si le ponemos, por ejemplo, 30 píxeles, simplemente se va a poner 30 tanto en row como en column. Pero si le decimos que tenga 30 o que tenga 10 píxeles 60 píxeles, si le declaramos dos valores, lo que va a hacer es declarar el gap del row primero y el gap de column después. Y fíjense que el de row son 10 píxeles y el de column son 60. Y eso es exactamente lo que declaramos acá. Eso se puede usar así también sin ningún problema. Y creo que nada más, chicos. Después quedan las propiedades de Justify Content, las propiedades de Align Items, que funcionan exactamente igual
que con Flexbox, entonces por ahí no hace falta meterle mucho eso. Y tampoco quiero alargar mucho el video porque me interesaba que veamos un poco cómo va a funcionar esta parte de grids y qué tipo de cosas se pueden hacer, que sepan que no solamente se pueden generar este tipo de estructuras muy geométricas o cuadradas. Entonces los animo mucho a buscar videos o buscar ejemplos. Pueden buscar CSS, Grid, Samples y buscar ejemplos de qué tipo de cosas se pueden generar con Grid. Por lo general lo que van a encontrar son estructuras así, pero también se pueden generar algo un poco más así. Vemos que ya empiezan a ser estructuras un poco más interesantes, donde empiezan los contenidos a organizarse de formas diferentes y que se pueden lograr muchísimas cosas porque, digamos, no hay ningún límite. Podemos organizar el contenido como queramos. Eh, Siempre y cuando los contenedores sean rectángulos, va a funcionar perfectamente. Lo que no se puede hacer, como les decía, era eso de combinar un contenedor que vaya alrededor de otro, cosas muy raras. Pero siempre y cuando sea un contenedor rectángulo de 4 lados, se puede organizar el contenido como queramos. Y hay muchos ejemplos de cómo lo queremos hacer. Y también no solamente sirve para un layout entero de un sitio, que para esto Grid sirve mucho, pero también para organizar contenido dentro de un mismo elemento, dentro de una card, por ejemplo. Si quisiéramos una card, eh, esta card, por ejemplo, todo este contenido que tenemos acá, en lugar de flex, se puede organizar con grid, por ejemplo, sin ningún problema. Quería ver si encontraba algún ejemplo de una cartita, como por ahí un poco más compleja. Vemos este tipo de cartitas, por ejemplo. Bueno, justo acá es una animación. Pero este tipo de cartitas donde tenemos una foto, un nombre y abajo más información separada, esto que está acá dentro de cada una de estas cartitas se puede organizar con grid muy fácilmente, y nos permite eso, tener el contenido un poquito más organizado. Quiero ver si esto, por ejemplo, tenemos estas cartitas que tienen una imagen y abajo tienen un texto y a la derecha tienen un icono. Entonces, cada uno de estos elementos se pueden acomodar con una grid aquí dentro de la misma carta. O lo mismo acá, por ejemplo, tenemos una imagen y a la derecha un texto. Se pueden acomodar todos los elementos con grid sin ningún problema. Entonces eso no nos sirve solamente para hacer un layout entero de un sitio, sino también para poder organizar nuestro contenido de un elemento en particular, de una cartita, de una galería de imágenes, por ejemplo. Eh, Incluso una imagen principal donde tengamos varios elementos que acomodar ahí dentro. Hay muchas opciones y hay muchas cosas que podemos acomodar con Grid y nos traen eso, muchas libertades y muchas versatilidad al poder acomodar nuestro contenido. Nada, que les recomiendo mucho que busquen más info, que busquen más videitos donde expliquen o donde muestren ejemplos, que todo sirve un montón y cualquier cosita, como saben, siempre me encuentran en el chat. Les dejo un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.